buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Agradecemos su presencia nuevamente en el programa En Camino, que se transmite desde la Parroquia Corazón de María de Ciudad Peronia, aquí en Villanueva, Guatemala. Gracias a la estimada audiencia por ser fiel a los programas de reflexión del Evangelio de cada domingo. Hoy estamos ya en el tercer domingo del tiempo ordinario. Estamos avanzando y estamos ya casi terminando el primer mes del año. En esta ocasión vamos a meditar el Evangelio de Lucas en su capítulo 4, en los versículos del 14 al 21. Y también vamos a leer el libro de Nehemías, del profeta Nehemías. Así mientras busca su Biblia para seguir desde la casa, desde su hogar, las lecturas de hoy, vamos a dar inicio con la oración colecta que corresponde a este domingo. Atentos, dice así: Dios poderoso y eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces, gracias hermanos por estar acá atentos en este día. Vamos a ir a un espacio musical y al regresar meditaremos la primera lectura de este tercer domingo del tiempo ordinario. El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido, Él me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres y anunciar a los cautivos la libertad, y anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, la libertad al oprimido, y anunciar la salvación del Señor. Él me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres y anunciar a los cautivos la libertad, y anunciar a los cautivos la libertad, ciegos la vista, la libertad al oprimido, y anunciar la salvación del Señor.
Bienvenidos nuevamente al programa En Camino. Ya hemos hecho la introducción de este día, de este tercer domingo del tiempo ordinario. Y pues vamos a entrar de lleno a la primera lectura. El día de hoy la lectura primera está tomada del libro de Nehemías, en su capítulo 8, versículos de 2 al 4, 5 al 6 y 8 al 10. Hay unas interrupciones que, bueno, vamos a ir entendiendo en esta ocasión. El texto dice así: en aquellos días Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que estaba frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y de todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para la ocasión. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía las lecturas. Entonces, Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote y escriba y los levitas que instruían a la gente dijeron a todo el pueblo: este es un día sagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que no tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, en esta lectura que acabamos de leer, en este momento que lo estoy leyendo, híjole, me hizo reflexionar sobre lo que hacemos nosotros dentro de la liturgia actual. Es bien interesante. Me puse a pensar en este momento que estoy leyendo para ustedes y que estoy reflexionando esto, y qué interesantes mensajes. Vamos a ir extrayendo algunas situaciones ahí en el transcurso de la reflexión. Muy bien, es interesante. Empieza diciendo que en aquellos días Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea. Nosotros los domingos también tenemos esto. Los domingos nos reunimos en los horarios que acostumbramos a ir a la misa o a la Eucaristía de nuestras comunidades, y leemos lógicamente estos textos. Curiosamente, a lo largo de los años, para nosotros actualmente este ya está organizado. Los domingos generalmente son varias lecturas. La primera lectura, que está tomada del Antiguo Testamento, de alguno de los profetas. El Salmo, que siempre se lee o se canta un salmo, según la estructura en la que celebramos la liturgia del domingo. Luego viene una segunda lectura, que generalmente son de las cartas paulinas o de San Pablo, y luego leemos el Evangelio que corresponde, en este caso
Estamos en el ciclo que leemos a Lucas. Todo este año litúrgico será de Lucas. Pues esto me hace recordar en lo que acabamos de leer. Y dice que estaba una asamblea formada por hombres, por mujeres y todos los que tenían uso de razón. Pues a mí me cuestiona un poquito esto, cuando leo esto. Y me hace recordar que hace 8 días hablábamos del número 6, de las 6 tinajas. Y yo hice referencia hace 8 días recuerdo, de los días de fiesta que tenían estipulados todos los judíos como importantes en el año. Y esta es una de estas fechas, dice el día 1 del mes séptimo. ¿Y por qué era importante? Porque es el inicio del año nuevo judío. Para nosotros es en septiembre. Y pues, como es inicio de año judío, tiene su importancia. Para nosotros, como reflexionamos hace 2 o 3 domingos, si no estoy equivocado, antes, el año pasado todavía, cuando hablábamos de la festividad de Cristo Rey. Ahí termina el ciclo litúrgico nuestro y empezamos el nuevo ciclo litúrgico. O sea, hay ciertas festividades que deberíamos darles importancia. Ahora tenemos nosotros un mandamiento que hay que guardar los días de precepto o participar en las celebraciones de los días de precepto para la Iglesia Católica. En consonancia con lo que estamos leyendo, pareciera una herencia o como que copiado o como siguiendo la estructura esta del pueblo judío. Entonces para ellos era muy importante este primer día del mes séptimo, y como vemos se reunía toda la asamblea, se lee, y es bien interesante la estructura que tiene. Hay un lugar alto donde se pone de pie el lector y abre el rollo o el libro y lo lee a la comunidad. Similar la situación que tenemos nosotros, está el ambón, el lugar donde leemos, y suben algunos proclamadores de la palabra, los miembros de los equipos litúrgicos de las diversas comunidades a las que asistimos, y lógicamente aquí hablan de una preparación. No es que esté escrito y de una vez ordenado en esta manera, pero es bien interesante. Dice que mientras se hace esto, todo el pueblo está atento a la lectura del libro de la ley. Bueno, esto me cuestiona a mí un poquito, porque a veces algunos de nosotros no venimos a las celebraciones litúrgicas importantes y ni siquiera las actividades litúrgicas del domingo, Venimos tarde, salimos corriendo de la casa, no nos tomamos el tiempo para estar con la comunidad. A veces no saludamos a los que están cerca de nosotros porque venimos muy a la carrera. Y si venimos antes nos da tiempo de platicar un rato, saludarnos un momento y prepararnos para escuchar atentamente las lecturas. Porque es muy importante lo que dice aquí, que hay que ponerle atención a las palabras de Dios. Dios nos habla a la asamblea. Y aquí un dato curioso es que desde la mañana hasta el mediodía, ¿se imaginan? A nosotros a veces nos desespera una celebración litúrgica de domingo de 30 minutos, de 40 minutos, que a veces hasta les exigimos a nuestros párrocos o sacerdotes que se apresuren, que no sean unas homilías muy largas. Sin embargo, en ese texto que leemos del Antiguo Testamento, que está tomado del libro de Nehemías, claramente dice, todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Dice, Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Vean qué detalle interesante. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Miren, estos detalles es interesantes. Nosotros acá en la parroquia a veces decimos que no nos gusta venir a las celebraciones porque nos paramos, nos sentamos, nos arrodillamos, nos volvemos a parar, nos volvemos a sentar y no le tenemos sentido
a esos gestos litúrgicos que hacemos dentro de la celebración, pero en este caso es muy interesante, ¿eh? Cuando se va a hacer una lectura importante, se pone uno de pie, atento a escuchar, no distraído. Y en estos últimos años, en esta temporada, se ha puesto más de moda el celular. Y lógicamente que estamos más atentos a nuestro teléfono. Por eso hasta se ha normado en algunas parroquias, o en la mayoría, a no tener el teléfono cuando venimos. Porque venimos a escuchar la palabra de Dios. Según esta lectura, es una práctica muy, muy, muy interesante, hecha en época ya bastante atrás, digámosle así, desde el profeta Nehemías, el pueblo de Israel, y hacía estas prácticas. ¿Ven? Y el otro extremo, nosotros a veces que no venimos, porque ahora en las redes sociales, en todos los medios de comunicación, hay celebraciones litúrgicas y las seguimos desde la casa y decimos no es importante congregarme con las personas, pero es bien interesante el texto al finalizar, ¿qué nos deja? Fíjense, pues, para no extendernos mucho seguiremos meditando. Entonces abre el texto al pueblo, él bendice al Señor y todo el pueblo dice amén. Este pequeño gesto también me dice a mí cómo debo hacer en este caso mi participación, cómo debe ser mi participación dentro de la liturgia dominical, diaria o los días que vengo y participo. Tiene sentido el decir amén, el responder al sacerdote, etcétera, el saludo inicial y todos los demás gestos que hay dentro de la iglesia. Es bien importante, es dar un culto desde el corazón, no hay otra forma de decirlo. Curiosamente, también hay otra parte aquí interesante, que esta es la que me tocó a mí ahorita que estábamos iniciando la lectura. Dice, los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad. A veces a nosotros nos toca subir, voy a decirlo así, o nos toca hacer la proclamación de cualquiera de las lecturas, ya sea el Salmo, ya sea la primera lectura o la segunda lectura. Y muchas veces que nos nombran, no nos preparamos para hacer una lectura correcta, como dice aquí, de manera que la asamblea nos escuche y nos entienda bien. No pronunciamos bien las palabras, bajamos la voz, bueno, y hacemos una serie de gestos. Aquí claramente dice, vuelvo a leer, los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Son dos cosas. Los sacerdotes generalmente son los que lo hacen, pero ahora tenemos participación nosotros los laicos en algunas partes de este momento. Entonces cuando nos corresponda hacer estas lecturas deberíamos imitar esto que dice acá. Leer correctamente, proclamar correctamente las lecturas de modo que el pueblo nos escuche y nos entienda. Y entonces cuando el padre hace la homilía, que le corresponde, también va en la línea de que sea claro y que lo entienda el pueblo, no que confunda, no que enrede, y mucho menos que nosotros perdamos la atención. Y como hemos leído, es desde la mañana hasta el mediodía. Ya para finalizar, dice, este es un día sagrado al Señor nuestro Dios, no estén ustedes tristes ni lloren. A veces venimos en condiciones pues particulares a las celebraciones litúrgicas. Venimos distraídos, con pesadumbres, con penas, con tristezas, con odios, con rencores, y nos pide en este caso que vengamos alegres y que no vengamos tristes, y que vengamos dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Y después dice, vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que no tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. Eso es fruto de la escucha, de la espera, del diálogo que se da dentro de las comunidades. A veces hay sacerdotes que nos permiten participar a nosotros con un par de preguntitas en la liturgia, en la homilía. Muchas veces nos quedamos callados. No es que sea una norma, pero qué interesante venir y participar y estar atento, porque a veces ellos nos preguntan y no nos acordamos ni de qué se leyó.
Yo a veces lo he hecho con amigos, conocidos y familiares. ¿Fuiste a la misa del domingo? Sí. ¿Qué decía la primera lectura? A saber, no sabía. ¿Qué decía el Salmo? Menos. Es decir, no venimos con esta disposición que nos narra acá este libro de Nehemías, de un pueblo que está atento a conocer la palabra de Dios, a estar atento a escuchar su voz. Y finalmente, ¿qué dice el texto? No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Bueno, traté de reflexionar y lo hice, pues en este momento a mí me pareció más una situación litúrgica, como todas las comunidades, como todas las religiones, podría decir yo, tienen su propia liturgia, y la nuestra, la católica, pues tiene sus riquezas en particular. Aunque el pueblo de Israel también se cantaban salmos, había una parte de canto de salmos, luego la lectura, muy similar a la estructura que manejamos actualmente. Entonces la invitación pues es para que vivamos de mejor manera. Ya estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario, estamos terminando el mes, y que no se nos apague la noticia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que haya reavivado realmente esta nuestra relación personal, no solo con Dios, sino con los hermanos en las asambleas. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ir a un corte musical, y al regresar haremos la reflexión del Evangelio que corresponde a este domingo. De corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los que viven prisioneros, y a pregonar el año de gracia del Señor. El Espíritu del Señor Señor con toda mi alma, y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas.
Señor está sobre mí, porque me ha ungido, porque me ha ungido, porque me ha ungido, porque me ha ungido. Así como la tierra echa sus brotes y el jardín germina lo que se ha sembrado, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, porque me ha ungido, porque me ha ungido, porque me ha ungido. Nuevamente estamos llegando a sus hogares. Gracias por la sintonía que presta el programa En Camino. Y vamos a darle continuidad a la reflexión del Evangelio de este domingo. En esta ocasión está tomado de San Lucas. Y hoy tiene un corte de las lecturas de este domingo. Una parte está tomada de Lucas del capítulo 1 en sus versículos del 1 al 4. Y la segunda parte, que es la que vamos a reflexionar principalmente, es la del capítulo 4 en sus versículos del 14 al 21. Si tiene su Biblia a la mano, tome nota, si tiene cómo marcarlo para meditarlo en el transcurso de la semana. La lectura dice así: muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que las vivieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. También, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que te han enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. La lectura de hoy encaja, voy a decir así, o se relaciona con la lectura que hicimos del profeta
en la primera lectura de acá del profeta Nehemías, y hay detalles bien interesantes, muy interesantes. Tratemos de ver desde el principio. En este caso vamos a meditar el capítulo 4, los versículos del 14 al 21, como mencioné al inicio. San Lucas nos presenta aquí, no echa muchos detalles, no dice más. Dice sencillamente que después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, el Espíritu Santo lo impulsó, dice. O fue impulsado por el Espíritu Santo y volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Entonces aquí San Lucas nos presenta este trabajo itinerante del Señor Jesús. Uso la palabra itinerante porque, como vemos, él iba de camino, iba de un lado para otro, de una comunidad. Es curioso, Jesús, bueno, aquí hay que recordar varias cosas. Él no estaba como muchos de nosotros estamos, que nos quedamos acá en la parroquia, trabajando en la parroquia, y no queremos salir de la parroquia. Nos encerramos acá y hacemos todas nuestras actividades acá internas, en el templo, voy a decir. En este caso, esta costumbre, voy a decir yo, de reunirse en las sinagogas, se fue creando o se fue quedando cuando fueron exiliados a Babilonia. Porque al ser exiliados ya no tenían el templo donde reunirse, y entonces fueron creando casas de reunión, perdonen que use esta expresión, casas de reunión familiares donde se reunían, hacían las lecturas que ya vimos en la festividad, en la lectura primera, que tenían sus festividades y que en esas festividades habían lecturas, habían reuniones comunitarias, había una especial situación para reunirse, para escuchar al Señor, para estar dispuestos a servirle. Esa costumbre lógicamente se llevó al templo y luego cuando fueron exiliados se pierde, y entonces se quedan las comunidades con sus sinagogas. Y aquí dice que Jesucristo iba de camino, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea, y en el camino iba haciendo milagros, iba haciendo señales, como vimos en el Evangelio de San Juan la vez pasada que meditamos, y llegó también a Nazaret, donde se había creado. Aquí hay un dato muy interesante. Jesús nació en Belén, ahí es su lugar de nacimiento, pero dice que fue criado en Nazaret, y llegó a Nazaret, una comunidad no céntrica, no era importante, y entró a la sinagoga como acostumbraba a hacerlo todos los sábados. Aquí hay un dato muy interesante. Los judíos se reunían los sábados, generalmente para seguir manteniendo su fidelidad al Señor. El día séptimo, que es el Sabbat, se reunían los sábados a hacer las lecturas, a cantar salmos, a escuchar. Y él acostumbraba a entrar los sábados a esas sinagogas, a compartir. Según historiadores y personas que nos han dejado estas enseñanzas, señores biblistas, pues nos indican que, como leímos en la primera lectura, había personas ya aptas, que tenían uso de razón y comprendían las lecturas. Es decir, para los judíos a la edad de 12 años, ya el niño, el joven, ya puede participar. De igual manera, Jesús, que fue criado en esa comunidad, pues llegaba, participaba, como todos los de la comunidad. Y dice que se le dio el volumen del profeta Isaías, que lo desenrolló y encontró el pasaje donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor.
Nuevamente aquí, en este caso San Lucas nos presenta la importancia del Espíritu Santo. Cómo mueve, cómo camina. Cuando vimos el bautismo del Señor, también ahí reflexionábamos que era el Espíritu Santo. No era tanto el hecho de haberse bautizado, sino que es el Espíritu Santo que motiva al Señor, y en este caso nos referíamos a San Juan, que ve las señales, se abrió el cielo, se oyó una voz, bajó el Espíritu Santo. Esos signos los vio él, movidos por el mismo Espíritu Santo. No es el hecho de bautizarse. Bueno, pero eso lo platicamos hace ya algunos domingos. En este caso, nuevamente igual, es el Espíritu Santo, después de ese bautismo, que lo llevó al desierto. No lo dice Lucas de esta manera, pero sí nos comenta esta parte. Y entonces él empieza su vida pública, va a este lugar, va a su lugar con sus familiares. Y es lo curioso, porque aquí también hemos leído en Mateo y en Marcos que no lo quieren, que no lo aceptan. Aquí San Lucas no lo presenta, pero sí recuerdo que hay gestos como que dicen: ¿y quién es este? No es el hijo de María, no es su padre José, no viven sus hermanas entre nosotros. ¿De dónde le viene a él estas cosas? Y empiezan a criticar esto que él está haciendo. No les parece interesante, o por decir así, no les cuadra. Y lo interesante es que también hay otra parte. Bueno, vamos a terminar esta parte aquí. Entonces él va, hace la lectura, dice que se cumple la lectura en él en ese momento, devuelve el rollo y los ojos estaban puestos en él. Ahora, aquí hay una cuestión de la que sí quiero comentar un poquito. A muchos de nosotros actualmente, lo he visto en nuestras comunidades, cuando nos reunimos, nos agrada que nos maltraten, que nos regañen, que nos amenacen, que nos asusten, que somos pecadores, que nos vamos a condenar en el infierno, que si hacemos esto, que si no hacemos lo otro, que híjole. Y es tal el extremo de predicación de algunos predicadores, hablamos católicos, alguno que otro sacerdote o obispo, también en esa línea. Y Jesús es claro en lo que le dice para llevar la buena nueva a los pobres. O sea, la buena nueva no es ir a asustar, a amenazar, a condenar. A muchos se nos ha metido tanto eso que cuando es en esa línea las predicaciones actuales nos sentimos felices, como dijeran por aquí en mi pueblo, que nos madreen es que queremos, que nos regañen. Pero el Señor hace lo contrario, dice, para anunciar la liberación a los cautivos. O sea, cuando una persona reflexiona y anda condenando, ¿de qué liberación habla aquí esta escritura? Este texto que fue tomado de el profeta, en este caso, ¿a qué se refiere? A esto, a curar a los ciegos, a librar a los oprimidos y a proclamar el año de gracia. Curiosamente, ahorita estamos hablando de este momento del sínodo y de esta celebración del, se me olvida el nombre de momento, trataré de recordarlo, de este año de gracia, de este año jubilar, de este jubileo, ¿verdad? Dios hace esto. Tampoco es así de fiesta, de chinchilete, diríamos por aquí. Tiene su sentido. O sea, hay que llevar esta palabra, hay que llevar. No, el Señor realmente no condena. En otras partes hace otra referencia. Y como les digo, Él no iba directamente al templo. Él estaba por las, como diríamos, por las áreas marginales del pueblo, con la gente que necesitaba. A ellos les explicaba y les llevaba. Decía que al principio iba sanando, iba enseñando, iba curando, iba expulsando demonios, etcétera, y llega a los sábados a las sinagogas a hacer las lecturas. Y aquí con su testimonio dice claramente, va a hacer esto. Él devuelve esto. Entonces, esta forma de ser del Señor, como la cuenta Lucas, pues afecta. Es curioso también
como era sábado, esto lo voy a referir un poquito a Marcos o a Mateo, como era sábado, el sábado no se puede ni recoger piedras ni lanzar piedras. Porque cuando leemos a Marcos, dice que quisieron despeñarlo. ¿Por qué lo quisieron despeñar? Porque no podían lanzarle piedras. Recuerden que ahí se lapidaba a las personas como muestra de repudio, de rechazo o como castigo. Pero en sábado no se puede hacer algún tipo de trabajo de ejercicio. Entonces a él lo quisieron despeñar sin tocarlo. Dice ahí, se fueron acercando a él de manera de que lo fueron acorralando, voy a decir, hasta llegar a la orilla del barranco para que él mismo, pero el Señor no hizo esto, se fue entre ellos y los dejó. Entonces, esta forma a mí me hace cuestionar personalmente cómo somos nosotros en estas celebraciones. Hace un momento hablaba de la liturgia y es bien interesante acá. También hay otros elementos litúrgicos. Hay alguien que está encargado de cuidar los rollos, que se los lleva al que le corresponde. Aquí no hay mucho detalle, pero no quiere decir que fue casualidad que agarraron un rollo, se lo dieron y al abrirlo encontró esta cita. No, aquí está hablando del profeta Isaías. En este caso, era la lectura que correspondía para este día. Y de esa lectura el Señor fue leyendo conforme a él le pareció, voy a decirlo así. Él leyó este pasaje y eligió estas partes del pasaje. Tendríamos que conocer el texto original o una copia para saber qué realmente de todo el texto de Elías fue lo que leyó. Porque aquí dice que los ojos estaban atentos, estaban con toda la disposición de entender. No sé si es en Marcos o en Mateo, dice que no enseñaba como los otros, enseñaba como quien tiene autoridad. O sea, hay detalles interesantes en esta reflexión que estamos haciendo. Y vuelvo a lo que leíamos en el primer capítulo. Se para frente a la gente, se pone de pie, hace la lectura, igual al texto que acabamos de reflexionar. Es parte de lo que hay que hacer para que el mensaje de Dios vaya llegando claramente. Entonces, vamos a recapitular un poquito esto que hemos platicado. El Señor Jesús, ungido por el Espíritu Santo, como lo veíamos desde su bautismo, ¿verdad? El domingo pasado mirábamos las bodas de Caná. Y ahora volvemos otra vez a Lucas y estamos viendo cuál es el actuar del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ungió a nuestro Señor Jesucristo en el bautismo y es quien lo guía a Nazaret y lleva al Señor a las lecturas de Isaías. Generalmente o principalmente estaba leyendo, si lo seguimos en nuestra Biblia, es el capítulo 61, versículos 1 y 2, para ir cayendo en la cuenta, ¿verdad? Y está presentando esta misión de Jesús, o esta parte mesiánica de Jesús. Y que Él tiene el poder de sanar, tiene el poder de liberar, y lo que esto significaba para las personas, como hemos comentado. Y ya decía yo, no es posible que nos toque de esta manera. Miren, no es hablar mal de nuestra comunidad católica, pero hay comunidades que cuando uno va a las iglesias, pues recibe palo y amenazas y justificaciones, y a muchos nos les gusta estar aquí, y el escuchar esta lectura de Lucas hoy, pareciera que estamos en un contexto totalmente distinto, pero es muy interesante porque Lucas lo presenta como fruto del Espíritu Santo y como una señal mesiánica, que también deberíamos de recibir nosotros, ¿verdad? Si nos formamos, si asistimos, si participamos y vamos dejando que el Espíritu nos... podríamos hacer como decía en otra parte de la Escritura, estas y otras cosas mayores harán ustedes. Cuando Él, porque también aquí nos recuerda otra parte. Jesús mandó a sus discípulos de 2 en 2, primero mandó a 12, después mandó a 72. Es decir, tiene un sentido interesante.
Él en este caso va con sus discípulos, no detalla si va con los 12 o con menos o con más de 12, pero llega a su comunidad y hace las lecturas, ¿verdad? Lo interesante, como comenté, es el rechazo que encuentra en su comunidad. El rechazo, en otras partes, cuando leemos los libros de los profetas, claramente dice que nos va a enviar no a comunidades extrañas, sino a las comunidades de nuestra familia, a personas que nos conocen, en lugares de nuestro ambiente, donde no nos van a tratar bien, donde no nos van a querer escuchar. Así dice el profeta cuando leemos esa parte. Situación que se ve y que vive el Señor en su comunidad. En Marcos creo que dice que no hizo más señales en esta comunidad por la falta de fe de sus coterráneos y se fue a predicar a otro lugar. Es bien interesante. Entonces acá también esta palabra, la del profeta Isaías, también la encontramos en los textos del profeta Elías y del profeta Eliseo, situaciones bastante similares. ¿Se hace actual para nosotros la proclamación de Jesús? Es una pregunta. ¿Se realiza con la autoridad del Espíritu Santo? Estas dos preguntas las estoy girando en torno a lo que hemos meditado en la primera lectura, porque a veces nosotros no nos preparamos para hacer las lecturas y para que la comunidad escuche. Entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos mueva, que hagamos los servicios de primera lectura, salmo, segunda lectura, etcétera, que los hermanos del coro participen correspondientemente en el coro, y etcétera. Cada persona que participa haga, movido por el Espíritu Santo, lo que le corresponda, para que esta reunión tenga sentido, se entienda, que llegue el mensaje de Dios a todos nosotros, este mensaje liberador. Porque como les decía, a veces nos gusta a nosotros que nos digan que allá, cuando estemos en el cielo, seremos liberados. Allá, en el otro mundo, las cosas serán mejor. Allá, y nos ponen tan lejos, cuando Jesús acá en esta lectura es claro, esto se está cumpliendo hoy, esto es para acá, para este momento, para vivirlo en nuestras comunidades, para ser testigos de esta transformación. Y los hay en nuestras comunidades, ejemplos de personas que viven el Evangelio como Jesucristo, personas mayores, personas jóvenes, niños, y por eso es que nuestra iglesia está llena de santos, personas que vivieron el Evangelio, no que se esperaron a que estuvieran muertos para vivir de esa manera, no, lo han hecho desde la realidad que les correspondió, se hace actualmente desde las realidades en las que vivimos. Entonces, aquí voy a dejar la reflexión de este domingo. No quiero cansar y no quiero confundir a quien me esté escuchando con atención. Haremos un corte y al regreso haremos un resumen de lo que hemos platicado. Un joven Galileo, nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo al perdonar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba. Jesús de Nazaret, y su fama se extendió, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al peregrino.
las bienaventuranzas y su paciencia al perdonar al pueblo. El corazón llenaba de esperanza y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se extendió. Todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador. If you find yourself struggling to remember names or important Bien, espero que este momento lo haya aprovechado para reflexionar. Este silencio, voy a decirlo así, aunque si siguió con la programación, pues había que escuchar la melodía. Sin embargo, es bueno hacer silencio y meditar esto que hemos leído en este domingo. Y quisiera dejarles esta reflexión como resumen: que la palabra de este domingo haga crecer en nosotros, en este pueblo de Dios, la familiaridad, la religiosidad, y que seamos asiduos con las lecturas sagradas, con las lecturas del Evangelio, de todos los días de ser posible, de los jueves de adoración, de los sábados o del día domingo. Voy a decir de ese domingo personal, ese domingo para nosotros, porque han de haber comunidades en las que no se pueden reunir el domingo y el sacerdote tiene que viajar un día entre semana y ese día es su domingo, su día de reunión. Puede ser lunes, puede ser martes. Entonces, que esas reuniones dominicales despierten en nosotros pues esa familiaridad y que creamos en las palabras de la Escritura. Un pueblo como el pueblo judío, como hemos leído, de donde hemos recibido esta fe que profesamos como católicos, sea actual, sea real, ¿verdad? Que la palabra de Dios sí tiene poder para sanar, sí tiene poder para sanar. En nuestras comunidades hay personas que han sanado con esta fe, que realmente se nos libera de situaciones serias. La otra parte es que esta palabra sí nos convoca a participar con ese fervor dominical a todos los creyentes y a nosotros los que hacemos el servicio, hacerlo de igual manera para que la palabra de Dios no encuentre obstáculo y que sea el mismo Espíritu Santo que mueve a todos y que nos explique. San Pablo usa una ilustración muy bonita. San Pablo dice que la iglesia es como el cuerpo, que aunque son muchos miembros, es solo un cuerpo, y que cada miembro tiene su función particular dentro del cuerpo, que es la iglesia. Dice, algunos son profetas, otros son apóstoles, otros tienen poder de sanación, otros de enseñanza, y que cada uno de ellos tiene su función y que la tiene que hacer al servicio del Señor. Pues de igual manera que experimentemos eso nosotros, como le dice San Pablo, que especialmente sintamos esa esperanza que nos brinda la palabra cuando leemos, cuando perdemos seres queridos, cuando acompañamos en enfermedades. Porque es curioso, dentro de esto que hemos visto, a un habitante extraño, opuesto al pueblo, a Naamán lo sana de la lepra, el Señor en un tiempo adoptivo, según leemos por ahí en algunos textos, en Lucas, en Marcos, dice que fue a Naamán a quien se le hizo el milagro y no se le hizo a alguien del pueblo de Dios. O sea, es importante la fe, es importante el creer, el aceptar al Señor. Igualmente con la viuda de Sarepta, en esa escasez, esa hambruna, vamos a decir, solo tenía harina y aceite para un pan, y la hace al profeta, y dice, no le faltó nada. No dice que tuvo abundancia, no dice que como un acto así de extraordinario de... No. Que el hecho de haber servido al Señor tuvo abundancia. ¿Y cuál fue la abundancia? Para una persona ajena al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por su disposición, por su
amabilidad, por su deseo de dar testimonio, de servir, que a muchos dentro de nuestra iglesia nos hace falta. A muchos nos hemos retirado, otros los hemos retirado y no quieren regresar. Pues a ellos hay que llevarles esta palabra como lo indica en este momento las lecturas. Entonces, resumiendo, nuevamente les digo, hagamos un espacio en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser, a conciencia. Revisémonos, repito, hacer un espacio en nuestra mente, un espacio en nuestro corazón y en nuestro ser para recibir la palabra del Señor y para dejar operar el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros lo hemos recibido a través de los sacramentos, en nuestro bautismo, en nuestra primera comunión, en nuestra confirmación y según nuestra fe, casados en el matrimonio, en el sacerdocio, los que son sacerdotes, monjas, monjes, en la soltería. Bueno, ahí estamos, que a través de nuestra condición ante Dios y para la comunidad, sea operante el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Meditar cada día la palabra, no poner pretextos, no nos gusta leer, no nos gusta escuchar, hagamos el esfuerzo y bueno, convirtámonos en proclamadores también de la palabra alrededor nuestro, pero no con palabras vacías, sino como quien tiene autoridad, decía el texto de Marcos, que se note en nosotros esa relación personal que tenemos con el Señor y que realmente somos dóciles y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y lo reflejamos asistiendo y participando con esa alegría, como decía en la primera lectura, no con tristeza, porque servir al Señor es un privilegio, es una alegría hacerlo desde nuestra condición. Y finalmente vamos a hacer una oración para despedir el programa y la invitación para que nos sigan escuchando en el próximo domingo nuevamente. Esperemos que tengamos invitados y a usted que no se pierda el programa. Vamos a hacer la oración final entonces, ahí desde su lugar. Acompáñeme si lo quiere hacer en silencio o escuche con atención. Padre, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría para reconocer y proclamar que la palabra de Jesús se cumple hoy, en el pasaje de la Escritura que hemos escuchado y en nuestras realidades actuales de nuestras comunidades y de nuestras vidas. Que la lectura de los Evangelios sea una novedad para nosotros y que transforme nuestra existencia y que también hagamos novedad en los que nos ven, en los que nos acompañan, en los que comparten cada día nuestro despertar y nuestro trabajo. También, Señor, que sea un reflejo de tu existencia en nosotros, que sea un reflejo de ese poder salvador que viene de ti. Amén. Muchas gracias, los esperamos en el próximo domingo y que tenga una feliz semana.